voy a animar la tercera mesa redonda. Voy a presentarme. Yo soy Ilias Daoud, soy del Consejo Europeo de la Seguridad para los Transportes, el ETSC. Yo soy jefe de proyectos y gestiono el proyecto PRAISE junto con mi colega Ellen en Bruselas. Llevo otros proyectos europeos de seguridad vial, entre ellos una campaña europea para la promoción del uso de alcohol interlocks en el comercio de transporte de mercancías, pero también en rehabilitación de programas de rehabilitación. De hecho, la semana pasada organizamos un seminario en Barcelona sobre el uso de alcohol. También gestiono unos programas sobre la gestión de velocidad y la seguridad ferroviaria, teniendo en cuenta de que hoy es el Día Internacional de la Seguridad en los Pasos a Nivel. Tengo como responsabilidad hoy animar el debate y ilustrar más bien la experiencia española en el marco europeo. Tenemos el tema de esa mesa redonda es el riesgo laboral, los accidentes de tráfico en el sentido, laborales, diferentes contextos, retos y perspectivas nacionales. Hemos escogido 3 países, me parece ser 3 países muy interesantes. Tenemos un representante del Reino Unido. Ya sabéis que el Reino Unido junto con Suecia es el país más seguro en términos de seguridad vial, que ahí tienen casi 2 veces menos accidentes mortales que en España por millón de habitantes. También porque tienen ahí una cultura de seguridad vial. Mónica Colas mencionó este tema, el tema de la cultura de seguridad vial, y creo que es bastante importante tener un representante del Reino Unido. Luego tendremos oportunidad de escuchar Jochen Loh de Alemania, es nuestro miembro, de hecho, del Consejo Alemán de Seguridad Vial, y Irlanda, ya que hemos organizado a lo largo de esos 3 años una competencia europea para ilustrar las buenas prácticas en compañías, en empresas. Y de hecho, el año pasado ganaron 2 empresas irlandesas y nos pareció bastante interesante ilustrar este tema con un representante de Irlanda. Pues esta segunda sesión se enfoca sobre el trabajo relacionado con la seguridad vial en esos 3 países. Vamos a empezar con una breve descripción de cada sistema, incluyendo detalles sobre el papel de la administración central, también sobre la inspección de trabajo, por ejemplo, tanto como otros organismos relacionados, oficiales o no. Entonces cada panelista va a presentar un poco el sistema en su país. Voy a presentar primero Roger Biggins, que es consejero senior en ROSPA, que es la Sociedad Real para la Prevención de Accidentes en el Reino Unido. Tiene una experiencia muy larga en este asunto. Es secretario también del grupo de seguridad en las empresas en el Reino Unido. Recibió muchos premios en el Reino Unido y va a ilustrar este tema. Entonces, Roger, el floor is yours. Si puedes exponernos brevemente un poco cómo está gestionada este tema de la seguridad vial laboral. Gracias. Well, thank you very much, Ilias. Good morning, ladies and gentlemen, and many thanks to the European de transporte y las contribuciones que han hecho. Esto es un área muy importante, un tema muy premente. Y no hay nada más que beneficios de intentar trabajar en este área, en este tema. Algo de mi organización. Nosotros fuimos establecidos en 1916 y nuestra misión es salvar vidas y reducir accidentes y consecuencias de estos. Y estamos muy
Tenemos 96 años y somos más viejos que la reina, que es nuestra patrona. Así que vamos a estar celebrando dos cosas este fin de semana en el Reino Unido. Amo la monarquía y el clima inglés. Hemos estado hablando de este tema para 16 años y básicamente nos centramos en los riesgos a los que se enfrentan las personas cuando están trabajando en la carretera, para que estos riesgos sean regulados, administrados por las autoridades y dentro del marco de la salud y de la seguridad. No se ha visto tradicionalmente como salud y seguridad en el trabajo, pero se ha estado trabajando en esto desde 1996 y vamos a hacer un repaso general de lo que se ha conseguido y de lo que no se ha conseguido en el Reino Unido. Y esto lo vamos a reproducir, a distribuir el año que viene. La mayor objetivo que hemos conseguido es la administración de los riesgos en las carreteras. También función de los trabajadores. Necesitamos que hayan acuerdos. También el Cuerpo de Seguridad y de Sanidad tiene que lidiar con este contexto. Los empleados tienen que desarrollar asesoramiento de riesgo, tienen que monitorizarlo y seguir adelante. La mayoría de las organizaciones, de las grandes organizaciones, tanto privado como público, incluyen esta agenda en diversos modos, de diferentes maneras. Ha habido una proliferación de servicios en el mercado, ya que se han producido muchos servicios para apoyar este servicio. Hemos producido muchas guías gratuitas. Si vas a www.arucd.com podrás encontrar una guía gratuita en la cual se administran, se manejan estos diferentes aspectos. Tengo que decir que muchos de los aspectos todavía están en fase de entrenamiento y lo que tenemos que conseguir es que sea un tema de administración, que todos estos aspectos, ya sea con el móvil, beber, velocidad, necesitamos tener las políticas, las personas, los procedimientos para que se puedan resolver los problemas. Y tenemos que tener en cuenta todos los factores, todos los riesgos, porque todo esto tiene mucha importancia. Sí ha habido alguna dinero, alguna inversión de las administraciones públicas para las campañas de prevención. Por ejemplo, para corporaciones de alto nivel. Hemos establecido un trofeo para poder premiar al mejor compañía que puede obtener los menores riesgos y mayor eficacia. También tenemos una alianza de seguridad ocupacional. También tenemos que tener en cuenta la policía. Si la policía vemos que la compañía ha sido defectuosa al dar esta política de prevención, tenemos que ver también que ellos también tienen que hacer un método de reforzamiento de estas políticas. El mayor problema es el de las pequeñas compañías, porque las grandes compañías sí lo han asimilado, pero las pequeñas compañías no lo han asimilado. Así hay una o dos personas conduciendo. Es más complicado de asimilar estas políticas. Por ejemplo, ciclistas, también es un problema que se tiene que ver, que también hay que ver esas personas que están en el trabajo
pero están cercanos a zonas donde hay alto movimiento de tráfico. Necesitamos empujar, volver a sacar este tema para darle más importancia, para incluso en esta fase de austeridad en la que nos encontramos, aunque no hay mucho entusiasmo para este tema en el gobierno, necesitamos. Hay muchísima gente que está envuelta en este área. Lo que sí tengo que decir que en general en el Reino Unido la seguridad ha sido un éxito. Cuando empezamos en 1996, los accidentes mortales eran como 3.500, por encima de 3.500 al año. En 2011 se ha reducido a 1.850. Creemos que la contribución de los trabajadores hacia su propia seguridad ha ayudado mucho a salvar vidas. Sí que ha tenido su impacto, tenemos que hacer más trabajo y hay un montón de trabajo por hacer para aprender de lo que ha sido beneficioso y en el Reino Unido y en el mundo y en concreto en la Unión Europea. Ahora pasamos a Alemania con Jochen Loh. Entre todas sus responsabilidades también hay la instrucción de conducción para todas las categorías de profesores de autoescuelas en Alemania. Bueno, entonces una pregunta que ¿cómo funciona el sistema ahí en Alemania? ¿Cómo pasáis del diseño de la política de seguridad vial laboral a su implementación y más bien también a su evaluación? Y también cuáles serían las prioridades para los años que vienen. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría saludar a todos los participantes que están aquí en la sala. Antes de comenzar, me gustaría dar un breve resumen sobre mi organización para tener un contexto de lo que voy a contar más adelante. En mi organización, el Consejo de Seguridad fue establecido en 1969 y en este momento tenemos más de 20.000 personas en la carretera. No solo, pero más de 3.900 víctimas están en la carretera. Y esto es debido al trabajo que está haciendo nuestro Consejo de Seguridad, pero también al hecho de que todas las personas de nuestro país están trabajando juntas. Nuestra organización es una organización bastante incluyente. Los estados federales en Alemania son miembros también, así como el ministro de Transporte y muchas organizaciones como ETCSC y asociaciones de ciclistas. Para ellos hemos desarrollado programas y proyectos para atraerlos a las personas que se encuentran en la carretera, así como a las empresas. Tenemos 3 pilares fundamentales y se trata de un equipo de sueños. Por una parte tenemos a nuestro ministro de Transportes, por otra parte tenemos a las compañías aseguradoras de Alemania y por otra parte tenemos a las DDA. Todos los miembros consiguen colaborar juntos para la seguridad en las carreteras. Cada año tenemos un presupuesto de 12 millones de euros para tratar con la seguridad de las carreteras. Parece poco, pero la mitad de este presupuesto la conseguimos de las compañías aseguradoras de Alemania. Y mi responsabilidad dentro de la empresa es tratar directamente con las empresas aseguradoras en un programa que se llama Carreteras Seguras.
donde tenemos como objetivo tratar con grupos que están relacionados con las empresas aseguradoras. Nos acercamos a los usuarios cuando son todavía niños pequeños en las guarderías y los seguimos de forma cercana hasta que empiezan a trabajar en las empresas. Y trabajamos también con todas aquellas personas que van a ser tratadas con las empresas aseguradoras y se puede ver que es una línea que cubre desde el primer momento de que son pequeños a todos aquellos aspectos que afectan a la movilidad en el entorno laboral. En este tipo de programas tratamos un enfoque integrador donde tratamos que en cada seminario las compañías aseguradoras tengan participantes donde se puedan implementar con un máximo de 5 minutos, donde cada grupo puede tratar puntos esenciales y específicos. Tratamos de implementar un método que tenga gran alcance y se trata de un modelo donde se trata desde la estructura superior hasta la inferior. Intentamos que las empresas cojan esos métodos, los implementen en sus empresas y finalmente pueda llegar a las personas para que sean ellos los que traten directamente, los que hablen sobre seguridad y movilidad. Hay que combinar todos estos enfoques porque mucha gente en los últimos tiempos simplemente se limitan a tratar la seguridad en el trabajo o la seguridad en la carretera. Y lo ven como cosas separadas. Pero si se ve en las diferentes ponencias esta mañana, como la de Mónica, las estadísticas muestran que existe una gran relación entre los accidentes de trabajo y los accidentes motivados por razones laborales. El 60% de estos accidentes se trata de víctimas mortales en esta parte de su vida laboral. Por tanto, las compañías aseguradoras conceden el dinero para hacer algo, para educar a las personas, a los usuarios y aumentar su conciencia sobre los riesgos que existen durante su vida laboral en todo tipo de categorías, desde peatones, conductores o camiones, etc. Ese es uno de los puntos que me gustaría enfatizar. Por cada grupo al que nos acercamos, trabajamos cercanamente con líderes de opinión en seminarios con la idea de que los CEOs o los líderes serán capaces de alcanzar a los conductores de autobuses o conductores normales, etc. De forma de que tengamos una filosofía en la que podamos tratar específicamente a cada grupo de contacto. Si pensamos en los riesgos que existen en las carreteras, hay varios pilares. Uno sería el aspecto técnico, el equipamiento de los coches y sus condiciones. Otra parte sería la conducta del conductor, la influencia que pueden tener las escuelas de conducción sobre los conductores. Otro aspecto sería el aspecto organizacional, que es mucho más importante porque hay que reconocer la influencia de la organización en lo que respecta a la conducta que se tenga a la hora de conducir en distintos horarios. Todos estos seminarios han sido personalizados para estos grupos y finalmente tenemos que tener en cuenta la situación de las personas y cómo vamos a tratar su personalidad. Las empresas aseguradoras van a preparar
cuestionarios específicos para cada uno de estos grupos para poder identificar los riesgos que existen en la movilidad de los conductores, de forma de que la gente puede responder de forma individual o a la empresa. Es un buen resultado porque de esta forma los líderes de opinión pueden compartir lo que es mejor para la empresa, es decir, cómo prevenir los riesgos. Es una manera de prevenir, de mirar los datos y tener en cuenta que si se gasta €1, se hizo de la forma correcta, porque se pueden ahorrar 1,7. Para esta gente que tiene una relación directa con la gestión del dinero, si se le proporcionan estas cifras, se ve que el resultado de educar a las personas, a los empleados, tiene realmente fruto. Ese sería un punto y, por tanto, me gustaría recordar una de nuestras campañas. Empezamos en 2010, acabamos en 2012. Y era una campaña que cubrió toda la nación. Teníamos un objetivo común y un mensaje único, de forma de que todo el mundo trabajase de forma unida. Fuimos capaces de alcanzar a 2 millones de usuarios de forma directa y el método fue reducir los accidentes y las víctimas en la carretera, de forma de que la movilidad fuera más segura. Es posible ver en la mesa que ha habido varios materiales informativos que fueron desarrollados durante esta campaña. Esta fue una de las campañas más exitosas que hemos tenido en los últimos 20 años, porque la idea de un método único en esta empresa común permitió una línea de comunicación general mucho más estructural y coherente. Y desde el punto de vista de las empresas, cada empresa fue capaz de tener un mensaje directo para sus propios empleados, de forma de que se pudieran integrar en la campaña. Tuvo mucho éxito porque así pudimos tener la oportunidad de medir y evaluar cuáles serían las consecuencias y distintos aspectos relacionados, por ejemplo, aspectos específicos de las empresas. El trasfondo para todas nuestras estrategias permanece siendo el mismo y debería ser el mismo para España. Es decir, que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de reducir los riesgos para la seguridad. En nuestro país hemos decidido que dos grupos, las compañías aseguradoras y el DDA, puedan desarrollar un método común, pero que sea manifiesto en distintos aspectos. Y por el momento esto es todo. Fue también la representante de la autoridad irlandesa en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas y contribuyó en particular al informe temático sobre la distracción. Bueno, como mencioné un poco antes, Irlanda ganó 2 veces el premio PRAISE, tanto en la categoría grandes empresas como las pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta cultura en las compañías en Irlanda? ¿Cómo funciona el sistema? Yo creo que tienes una presentación PowerPoint para ilustrar un poco tu tema, ¿verdad?
voy a traer un poco de experiencia de Irlanda, trabajando, administrando, gestionando riesgos del tráfico. Se tiene que reconocer el hecho que el primer tema de preocupación de todos los trabajos es el riesgo de los vehículos. Soy responsable del programa de trabajo relacionado, del riesgo relacionado al trabajo. Solo ha existido durante 4 años, es bastante joven. Lo que realmente queremos decir de una manera simple a nuestros empleados, a los empleados, donde hay un vehículo en movimiento, hay peligro. Ya sea en el local de trabajo, en el entorno de trabajo o en las carreteras en sí. Por lo que hay que tener una gran responsabilidad cuando hay la existencia sobre este riesgo en los vehículos. Esto es la manera más simple de ponerla. Yo trabajo en el área de prevención. Creo que todos los accidentes que he analizado a lo largo de estos 4 años en vehículos, en trabajo, me he dado cuenta que eran podían ser completamente prevenidos. Se da por una falta de conocimiento, una falta de ser consciente del problema, una falta de organización. No hay consecuencias tampoco, porque si cometen, al no saber y aunque no lo sepan, cometen algo erróneo y peligroso, tampoco hay consecuencias. Entonces los jefes, los que emplean a los trabajadores, tienen que ser conscientes de que necesitan gestionar todos estos riesgos y deberían de tener ya empleados relacionados con este área. Lo que nosotros trabajamos muy cercanamente con la policía y con la seguridad vial y con las autoridades de sanidad y con el gobierno central. Nosotros necesitamos empezar, teníamos que empezar en algo y empezamos hace 4 años con la policía y con las autoridades de la seguridad vial. Necesitaba que me ayudaran a explicarle a los trabajadores los riesgos de los vehículos, tanto en el trabajo como en la carretera. Y queremos desarrollar un programa mucho mayor a partir de estos inicios. Lo que sabemos en Irlanda en términos de fatalidades, de muertes y de los factores es que todos estos factores están envueltos en los accidentes y en las consecuencias de esto. Por ejemplo, dentro de la carretera, las colisiones, mientras más rápido, más colisión, más grave el accidente. Lo más catastrófico para las empresas son las colisiones y tienen que ser prevenidas y evitadas a todo momento. También puede pasar personas cayéndose de los coches o de los vehículos, que puede pasar tanto dentro como fuera del trabajo, y también los impactos y los cargamentos cayéndose también de los vehículos, que pueden ocasionar muchos accidentes. En términos del programa en el que yo trabajo, tiene unas líneas de actuación, unas áreas en las que trabajo. Son el programa de la seguridad de los vehículos, que se dividen en la seguridad del transporte, en el trabajo en sí, y la seguridad del trabajo y la seguridad para aquellos que salen del trabajo. Como os han dicho, esos son el Work-Related Road Safety. Entonces, ahora tenemos un entorno mucho más peligroso. Entonces, vamos porque es el workplace, del centro de trabajo a la carretera, a otro centro de trabajo, lo cual incrementa el riesgo.
Por ejemplo, Roger ha tocado esto antes. Sí, hay que tener en cuenta que es yendo a trabajar, pero también hay que tener en cuenta aquellas personas que no trabajan con vehículos, pero que se encuentran en una zona de mucha actividad de vehículos. El perfil de los sectores que están haciendo reparticiones en infraestructura y aquellos que hacen que sus contextos donde trabajan, su entorno, sean muy peligrosos y su seguridad tiene que ser gestionada. Simplemente para darte un ejemplo en el área donde la policía y las autoridades de la sanidad, de la seguridad trabajan, es en el área de prevenir accidentes de trabajo. En términos de datos, de estadística, desde una perspectiva de trabajo, desde la perspectiva de los trabajadores dando su informe, sabemos que el 42% de los trabajos tienen un vehículo en su contexto de trabajo. Eso es bastante preocupante, ya que 203 muertes por vehículos relacionados con vehículos ha sido durante los últimos 4 años. Y 1 de cada 3 colisiones se refiere a un vehículo usado para el trabajo. Estas estadísticas son importantes y preocupantes. Estos 203 muertes estos últimos 4 años, probablemente haya 20 más este año de 2011, entonces sería 223. Muchos de los trabajadores han ido a trabajar y no han vuelto del trabajo. Ese es realmente el impacto. Realmente estos números no representan lo que realmente lo que está pasando, porque es peligro. El peligro es muy importante que lo manejemos. Hace unos meses ni siquiera sabíamos cuántas de cada tipo de vehículos hay en estos contextos. Entonces no es un número, no es una estadística, porque no nos dice realmente del contexto de estos vehículos. Sí, podemos asumir que una furgoneta o un camión o un taxi estaba trabajando cuando pasó la colisión, pero se asume, no tenemos información específica del contexto del uso que se le está dando. Una vez más, para darte un poco más de información de las carreteras, ha habido 4.413 personas que han muerto en coches y una tercera parte de esas estaban yendo a trabajar, lo cual es un montón de personas. Las furgonetas son mucho más fáciles, probablemente porque las 511 que se están envueltas en un accidente probablemente sean relacionadas al trabajo, pero como no tenemos información recolectada de estos accidentes, no podemos decir definitivamente qué es los factores que se estaban dando en ese accidente. Lo mismo con los camiones, 846 conductores de camiones murieron, los cuales tienen mucha más formación, más experiencia, saben mucho más que cualquier otro y aún así representan un número muy amplio de aquellas fatalidades y aquellas muertes por accidentes. Las personas que han muerto no es siempre el trabajador o el pueblo, también es gente que está en la vía pública, niños, mujeres. Tenemos que tener en cuenta este riesgo para la sociedad, que no es simplemente un hecho de trabajadores. Que a lo largo del proyecto PRAISE hemos entrevistado muchas empresas europeas con buenas prácticas desde la identificación de riesgo, la evaluación, la formación, temas específicos, la gestión del alcohol, la gestión de la velocidad, etcétera, etcétera. Y muchas de esas empresas eran inglesas. De hecho, quería preguntarte a ti, Roger,
¿cómo esas empresas inglesas podrían, ya que tenemos una empresa inglesa que va a ilustrar un tema en la próxima mesa redonda, cómo podríamos exportar esta cultura de seguridad vial laboral hacia otros países de Europa? Es contar a todos los accionistas que se toman con seguridad la seguridad vial, que no van a tolerar a nadie que comprometa la seguridad vial. La primera cosa que las organizaciones pueden hacer es incluir a las subcontratas y a otros empleados que están preparados para seguir todas las normas y las regulaciones y procedimientos que se han establecido para los empleados. Uno de los mejores ejemplos es el proyecto para el Crossrail, que sería un proyecto máximo donde los contratistas han podido confirmar que tienen un 0% de bajas, especialmente en contratistas de camiones y transporte. Las compañías multinacionales pueden tener una gran influencia no solamente en las organizaciones al establecer normas y compartir datos, sino también apoyando la iniciativa de seguridad vial, que han sido muy influyentes a la hora de apoyar iniciativas europeas y teniendo en cuenta que para 2020 más personas morirán de accidentes de tráfico y debemos tomar esto mucho más seriamente. Hay mucho que las organizaciones pueden hacer, incluyendo y de hecho haciendo presión a los gobiernos en los que están invirtiendo, afirmando que tienen este tipo de expectativas. Las empresas que toman una posición de líder en el escenario económico tienen una obligación, no solamente por su interés económico, sino también porque deben liderar esta agenda. Y es cierto que el entusiasmo y el compromiso, no solamente de la compañía a un nivel más alto, sino de todos los representantes y miembros de la empresa en los asuntos donde ellos tienen un bajo nivel de tolerancia y que no van a aceptar que los miembros estén involucrados en este tipo de accidentes. Y por eso existe un desafío de liderazgo en el que todos tienen que participar. Ahora pasamos a una pregunta a ti, Jochen, que siempre nos preguntan, especialmente en este contexto de crisis, ¿cómo se puede involucrar, incrementar la seguridad en las pequeñas y medianas empresas? Porque, claro, a lo largo del programa PRAISE siempre se ha mencionado grandes empresas, pero ¿cómo a nivel nacional también se puede involucrar las pequeñas y medianas empresas en este contexto de crisis? Esta es una muy buena pregunta y la respuesta no es muy fácil. Puedo intentar explicar el modo en el que nosotros intentamos involucrar a la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Hay muchas maneras distintas. Una manera sería ponerlas juntas. Las empresas pequeñas y medianas involucran a aquellas que tienen de 0 a 10, después de 10 a 100, después de 100 a 200 y después las grandes, para que tengamos todos una mejor comprensión. Para las empresas pequeñas y medianas intentamos crear eventos regionales que puedan reunir a aquellos que poseen estas empresas y les damos un breve resumen de las regulaciones sobre seguridad que se aplican y esperamos también recibir una respuesta sobre el tipo de regulaciones que se pueden aplicar en materia de seguridad vial y de otras maneras, como ya han dicho los otros ponentes. Intentamos identificar
historias de éxito y discutirlas con estos grupos. Esta sería una manera. También intentamos involucrar en pequeños grupos a expertos de distintas ramas para poder identificar las dificultades e identificar listas de trabajo. Se pueden preparar 10 o 15 preguntas para romper el hielo y hablar con los dueños de las empresas y también identificar los riesgos de movilidad de las personas, porque un aspecto es, se puede imaginar, por ejemplo, que como dueño de una empresa donde hay 10 empleados, si existe un accidente en carretera, a veces esta empresa colapsa, porque se trata de los recursos de 3, 5, 7 semanas y la empresa no tiene otro remedio más que colapsar. Sin embargo, por otra parte, cuando un buen empleado está ausente por 3 o 4 semanas, esto implica la pérdida de mucho dinero, por lo que de esta forma se podría implementar. De esta forma hacemos una lista de dificultades, hacerlo disponible en la página web. También intentamos integrar los aspectos laborales en los riesgos para la seguridad. Así que podemos ver de distintos aspectos la importancia de la educación y también integrar los aspectos de la seguridad para la movilidad. Cuando los inspectores de trabajo establecen planes y poseen una formación, pueden integrar también lecciones diarias sobre la seguridad de nuestras carreteras. Así se puede identificar lo que se puede hacer y de esta forma tener claro lo que se puede hacer y pedir cuando se va a una pequeña y mediana empresa. La dificultad sería que en las empresas tan pequeñas los accidentes no ocurren tan frecuentemente. Si va a una pequeña empresa, es fácil decir que en ocasiones no ha habido accidentes durante años. Así que lo mejor sería establecer las medidas de prevención y darles buenos argumentos para evitar los accidentes. Junto a nuestro Ministerio de Trabajo y Salud, hemos desarrollado un plan, una estrategia a largo plazo entre 2013 y 2018, donde la seguridad al trabajo, la salud y también la movilidad en esta estrategia está basada en 3 pilares fundamentales. Por una parte, el aspecto psicológico para influir la seguridad. Se pueden traer ideas sobre amenazas, conducción nocturna. También tenemos en cuenta la edad de los conductores, especialmente de camiones. La mayoría de conductores son muy mayores. Nuestros conductores tienen el problema de conducir por la noche. Es un gran problema sobre el que tenemos que pensar y tenemos que buscar nuevas aptitudes para los empleados y tenemos que cambiarlos. Otra parte sería el aspecto organizacional. Es una estrategia a 5 años. ¿Qué podemos cambiar dentro de nuestra empresa para hacer que el trabajo y la salud y el tráfico sean mucho más seguros, tanto dentro como fuera de la empresa? Este sería el segundo aspecto. Y el tercero estaría relacionado con la salud. Está bien, se encuentra bien tanto el ambiente laboral como el vehículo, etcétera.
De esta forma, la gente que trabaja en pequeñas y medianas empresas podían cambiar un poco la perspectiva hacia la perspectiva de la seguridad en la carretera. Porque no solamente debe estar en la mente de los dueños de las empresas, es un gran cambio y hemos intentado implementarlo durante muchos años y tenemos que seguir trabajando a largo plazo. Gracias, Logen. Una pregunta sobre una área, antes de abrir el debate con la audiencia. Última pregunta sobre el tema muy importante de las flotas públicas. ¿Cómo se puede incrementar y cómo se puede desarrollar estándares de seguridad de alto nivel trabajando sobre las flotas públicas, Deidre, en Irlanda? Y si podrías ilustrarlo con casos concretos de lo que se hace en flotas públicas en Irlanda, por ejemplo. La pregunta de cómo se puede mejorar las políticas, las reglas, las políticas implementadas, es que en este momento puedo decir que después de 4 años de sacando todo este área de la gestión, se ha alcanzado el objetivo, pero todavía se está trabajando hacia eso en este momento. He introducido algunos cambios y he mejorado la conciencia del problema para poder convencer a los jefes y a los trabajadores y a aquellas personas que dan las fundings o el dinero de las administraciones públicas. En Irlanda, por ejemplo, las flotas están gobernadas por el gobierno de Irlanda. Entonces, hay ejemplos de que hay compañías que tienen beneficios gracias a estas implementaciones y primero tenemos que convencerlos de que se debe actuar. Y es una muy buena cosa, es una cosa muy positiva que se debe hacer. Sí, tenemos data de que la gente ha muerto, se ha hecho mucho daño, gente está de baja. Este es el número. Pero, ¿qué es eso lo que significa para mi negocio? ¿Cuál es el impacto que va a tener en mi negocio? ¿Qué pasa si... ¿Cómo va a mejorar? ¿Qué beneficio voy a tener si yo hago todas estas implementaciones y estos programas de prevención? Tenemos un tema común entre España e Irlanda y es que es la austeridad económica. Y cada vez que vas a pedir dinero es muy, muy difícil que te den dinero para cualquier cosa. Entonces necesitamos tener un muy buen fundamento para poder defender este tema. Entonces lo que yo estoy trabajando es construir un caso, un negocio, un ejemplo para que no sea necesario de la flota pública, simplemente, por ejemplo, el grupo de energía, ESB, por ejemplo, ganaron. Ellos sí pueden demostrar de que han salvado, de que han reducido los gastos. Entonces, sus empleados se sienten más seguros, ¿saben? Entonces, se comportan de una manera más segura porque entienden el riesgo, entienden por qué. Entonces, no es tanto hoy día a día, no es tanto de la organización, es porque por mí yo quiero llegar a casa, yo quiero llegar a mi familia. Al final del día, los trabajadores se están dando cuenta del impacto de estas conductas de riesgo. También tenemos que hablar sobre la furgoneta, tenemos un montón de autobuses y furgonetas, tenemos que encontrar ejemplos. He mirado también mucho desde los premios Price y es dar de verdad un muy buen ejemplo, muy bien, un caso muy bueno para los reguladores, para ayudar. Para poder particularmente ayudar a los gobiernos ahora que son nuestros colegas, dándole herramientas y
Entonces, sí hemos producido guías, líneas de actuación que le da ejemplos muy prácticos de listas de... Necesitamos iPhones y aplicaciones de teléfono para que se pueda movilizar, para que se pueda hacer mucho más interactivo, más simple, para que sea mucho más fácil aprenderlo, para que el trabajador lo entienda de una manera sencilla y práctica, no en un lenguaje académico o de investigación, en un lenguaje muy simple. Solo quería añadir que parece raro que un caso de negocio, que este caso sea más fuerte en la recesión, ya que es muy simple, porque continuamos de tener pérdidas económicas, accidentes, y no podemos permitir que esto se siga dando para tener un incremento en nuestros beneficios económicos, particularmente estas pérdidas dadas a las colisiones de tráfico en el Reino Unido. Hemos estipulado que esto está haciendo que cada libra que se regana a través de las aseguradoras está de 8 a 36 libras, está completamente perdidas. Entonces, lo que quiero decir a todas las organizaciones y compañías en esta conferencia es que se den cuenta desde que las acciones que no se están llevando a cabo, cuáles son las consecuencias y el coste, que vayan y lo analicen y vean si les merece la pena y si pueden todavía tolerar esta pérdida de dinero. Podemos permitirnos esta pérdida en esta época de austeridad. Si simplemente para poder mejorar esto hace falta una pequeña inversión. Vamos a finalizar esta mesa redonda. Vamos a pasar a la siguiente, ilustrando casos concretos con tres empresas. Muchas gracias.